En este video vamos a estudiar el control de capacidad del compresor de pistón en refrigeración y aire acondicionado, con descargadores. 1. Cuando las condiciones de funcionamiento del sistema de refrigeración o aire acondicionado no son tan severas, es decir, cuando la carga de enfriamiento es menor a la de diseño, o la temperatura del ambiente exterior es baja, entonces en ese momento es necesario regular la capacidad del compresor de pistón. 2. Al no realizar una acción de control, el compresor queda operando a una temperatura más baja de evaporación, que puede afectar el espacio refrigerado. 3. La temperatura del evaporador durante condiciones de carga parcial se reduce a medida que la velocidad a la que el compresor succiona el vapor refrigerante excede la tasa de vaporización en el evaporador. 4. El funcionamiento a baja temperatura del evaporador puede provocar problemas, como baja humedad del aire, escarcha de las bobinas del evaporador y congelación del fluido externo. La mayoría de los compresores alternativos grandes, por encima de 10 toneladas, 35 kilovatios, están equipados con descargadores de cilindros. 5. Los descargadores se utilizan para adaptar la capacidad de caudal de refrigerante del compresor a la requerida por la aplicación. 6. La regulación se logra con la progresiva desactivación o activación del paso de refrigerante a la cámara de compresión del compresor de pistón. 7. En respuesta a una carga decreciente, un controlador electrónico envía una corriente eléctrica para activar una solenoide. 8. Esta válvula solenoide desvía el vapor refrigerante presurizado de descarga del compresor a la parte superior para cerrar y cortar el flujo de vapor de refrigerante a la succión del cilindro. 9. A pesar de que el pistón continúa viajando hacia adelante y hacia atrás dentro de este cilindro, ya no realiza compresión ya que no puede absorber vapor de refrigerante. 10. En respuesta a una carga creciente, el controlador envía una señal para cerrar la válvula solenoide. Esto cierra el puerto no permitiendo que el vapor refrigerante presurizado pase a la parte superior. De esa manera se abre la admisión de gas refrigerante. 11. Una tasa de fuga controlada alrededor de la válvula de descarga alivia la presión, permitiendo que la válvula se abra y el refrigerante pueda fluir una vez más al cilindro para ser comprimido. 12. Otro tipo de descargador de cilindros utiliza presión o accionamiento eléctrico para mantener abierta la válvula de aspiración del par cilindro. 13. Dado que se evita que la válvula de succión se cierre, no se produce compresión en ese cilindro y la válvula de descarga no se abre. 14. En otros tipos de cilindros, los descargadores desvían el vapor de refrigerante comprimido de regreso al lado de succión del compresor. Este método gasta energía en mover y comprimir refrigerante innecesariamente. Ahora vamos a estudiar la gestión de los descargadores de un compresor de pistón con 6 pistones, usando el siguiente gráfico. 1. Un gráfico de la capacidad del compresor frente a la temperatura de succión, asumiendo una temperatura de condensación constante, revela que la capacidad del compresor aumenta a medida que aumenta la temperatura de succión. 2. Cuando la temperatura y la presión de succión aumenta, el refrigerante en forma de vapor se vuelve más denso. 3. Por lo tanto, se puede comprimir una mayor cantidad de refrigerante en un determinado ciclo de compresión, así la capacidad del compresor es mayor. 4. En este compresor, 4 de los 6 cilindros están equipados con descargadores y se descargan en par. 5. En condiciones de diseño, las capacidades del evaporador y el compresor están balanceadas a una temperatura de succión de 45 grados Fahrenheit, 7.2 grados centígrados, y una capacidad de 31 toneladas, 109 kilovatios. 6. A medida que la carga de enfriamiento disminuye por debajo de este punto de equilibrio, asumiendo una presión de condensación constante, la capacidad de bombeo del compresor disminuye con la temperatura de succión descendente, a lo largo de la curva de 6 cilindros hasta que alcanza el punto B. 7. Aquí, el compresor descarga el primer juego de 2 cilindros. Cuando se descarga el primer juego de 2 cilindros, el compresor funciona con solo 4 cilindros activos, y la capacidad del compresor cae inmediatamente a 19 toneladas, 66,8 kilovatios, a lo largo de la curva de 4 cilindros, C. 8. A medida que la carga continúa disminuyendo, la capacidad y la temperatura de succión siguen la curva de 4 cilindros hasta que llega al punto D. 9.
Aquí, se descarga el segundo juego de 2 cilindros, disminuyendo la capacidad del compresor a 9,5 toneladas, 33,4 kilovatios, a lo largo de la curva de 2 cilindros, 10. A medida que la carga continúa disminuyendo, la temperatura de succión alcanza el punto de ajuste mínimo de 28 grados Fahrenheit, menos 2.2 grados centígrados, en este ejemplo el punto F. Aquí los cilindros se desactivan apagando el compresor. 11. El mínimo de capacidad del compresor en este ejemplo es de 7 toneladas, 24,6 kilovatios. Esto ilustra cómo la descarga del cilindro amplía el rango estable de carga parcial de un compresor alternativo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Esperamos tu suscripción al canal. Nos vemos en el próximo video.